Entonces, nosotros hemos trabajado hasta el momento todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, que es uno de los dos tipos de estadística que abordamos a nivel pues a nivel escolar. La estadística descriptiva, pues su nombre lo indica, nos ayuda a describir una población. Y en la estadística descriptiva, por lo general, se abordan tres medidas principales. Entonces tenemos las medidas de tendencia central, ¿sí? Que esas se abordan desde que tenemos memoria, ya sabemos, media, mediana y moda. Tenemos, además de las medidas de tendencia central, las medidas de posición, que fueron las que abordamos en los periodos pasados y en las semanas pasadas. Entonces tenemos acá eh, los deciles, perdón, empecemos en orden. Los percentiles, los deciles, los cuartiles, ¿cierto? Y después de todas ellas, entonces vienen las medidas de dispersión. Entonces las medidas de dispersión son principalmente el rango, la desviación media, ¿sí? Entonces el rango R, la desviación media, tenemos la varianza es S a la 2, y tenemos la desviación. ¿Listo? Esas son las medidas que vamos a abordar respecto a la dispersión. Cada una de estas medidas tiene un uso diferente. Entonces, medidas de tendencia central para analizar cómo se comportan los datos respecto al centro del grupo, respecto al centro de la distribución. Medidas de posición para indicar a partir del percentil, del porcentaje que queramos, cuál es el número que se encuentra en ese porcentaje. Entonces, tiene que ver con la posición dentro del grupo. Y de dispersión están relacionadas las medidas de dispersión con las medidas de tendencia central, porque todas estas tienen la tarea de indicarnos qué tan alejados se encuentran los datos respecto al medio, respecto a la media. ¿Listo? Entonces todos van a estar relacionados con la media, todos estos valores. Entonces las medidas de dispersión son la última de las medidas de la estadística descriptiva que vamos a abordar. Entonces vamos a empezar en ese orden. Entonces las medidas de dispersión que vamos a abordar como parte del tema 5 son el rango y la desviación media. Entonces voy a empezar con el rango. Entonces, rango. El rango entonces me determina cuál es el intervalo que se está utilizando para analizar los datos. Debemos considerar que todas las medidas de dispersión que vamos a abordar, vamos a trabajar con variables que son cuantitativas, no importa si son continuas o si son discretas, pero deben ser variables cuantitativas. Por tanto, tienen que ser numéricas. Entonces, estos intervalos van a ser numéricos. Entonces, el rango es cuál es el intervalo que se está utilizando para analizar los datos. Este tiene fórmula sencilla, porque el rango lo hemos utilizado en otras ocasiones, es directamente dato mayor menos dato menor. O sea, ahí no hay pierde. ¿Listo? La segunda de los datos, perdón, la segunda de las medidas es la desviación media, que en esa sí nos vamos a detener un poquito más porque esa no la hemos abordado antes. Entonces, la desviación media, ¿sí? Que está siendo abreviada como DM, ambas mayúsculas. Entonces nos dice en promedio cuál es la distancia de los datos respecto a la media. ¿Listo? Esta definición va a ser muy constante de aquí en adelante, porque esta misma definición es la de la varianza y la de la desviación, solamente que cada una de ellas se utiliza en diferentes casos y tiene utilidades que se verán más adelante.
Entonces, la desviación media también tiene una fórmula. Entonces, la desviación media es el resultado de hacer la sumatoria en el numerador de estos símbolos. ¿Recuerdan de qué es? ¿Qué significan estos símbolos, estas barritas verticales? Los ¿Valor números. absoluto? Correcto, valor absoluto. ¿Listo? Ahí vamos a tener las restas. ¿Listo? Va a ser el valor absoluto de todos los datos menos la media. Entonces aquí dentro va a estar el x sub i, que como cuando trabajamos en intervalos va a ser la marca de clase. Si trabajamos sin intervalos, pues va a ser directamente el valor. Menos la media, o sea que tenemos que calcular la media aritmética necesariamente, y eso dividido entre el total de datos. Esa va a ser nuestra fórmula para calcular la desviación media. ¿Listo? Entonces, esta desviación media vamos a calcularla directamente haciendo uso de Excel. Listo, y haciendo uso de Excel vamos a hacer también los cálculos de las diferentes medidas de dispersión, ahorita los dos temas que vamos a abordar a continuación. Entonces, desviación media, tenemos la fórmula, ¿listo? Y entonces vamos a pasar a Excel para desarrollarlo. Bien, ya en Excel, pues tenemos estos datos, a partir de ellos vamos a trabajar, ¿listo? Que es una tabla donde tenemos una variable, la que se esté analizando, y su respectiva frecuencia. Siempre vamos a partir de eso, ¿listo? Entonces, lo primero es organizar nuestra tabla. Debemos tener en cuenta qué es lo que se está pidiendo, ¿listo? Entonces, vamos a calcular, en este caso, la desviación media. Entonces, desviación media es lo que vamos a calcular. Fórmula de la desviación media, entonces ya habíamos dicho que era la sumatoria de los valores absolutos entre las restas de los datos, o en su defecto la marca de clase, menos la media entre el total de datos, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso nosotros no tenemos un dato solito, sino que estamos trabajando en intervalos. Un segundo. Sí, aquí estamos trabajando es en intervalos. Entonces necesitamos encontrar la desviación media. Revisemos los valores. Necesitamos la marca de clase, no la tenemos, o sea que hay que buscar la marca de clase. Necesitamos la media, no la tenemos. Fórmula de la media, ¿cuál es la fórmula de la media? La suma de todos los datos dividida entre ellos mismos. Y si está en El intervalos, total, ¿no? porque eso es No, cuando, la marca de clase es sumar los límites y dividirlos entre dos. ok, así encontramos la marca de clase. ¿Y cómo encontramos la media aritmética si los datos están agrupados? Se Pues la toma, fórmula sería x igual a la sumatoria de fi por xi sobre n. Correcto. Entonces, la sumatoria de las multiplicaciones entre la frecuencia y la marca de clase. Recordemos que si nuestro conjunto de datos no está en intervalos, entonces este x sub i no es la marca de clase, sino es directamente el dato. Si está en intervalos, entonces hay que calcular la marca de clase. Entonces, aquí ya encontraríamos la media haciendo este proceso. Para la media necesitamos la marca de clase, ¿cierto? Esta marca de clase, y necesitamos la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a calcular entonces esos valores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer uso de esta tablita. Profe, en el último dato de la clase que dice, bueno, de 450 a Es 500. a 500, sí. Sino que se me cerró Excel. Ay, Jesús. ¿Listo? Este último entonces efectivamente es de 450 a 500. Error de digitación. Listo, entonces vamos a empezar a resolver. Fíjense que en la parte derecha, para encontrar la desviación media, necesitamos la marca de clase. Entonces vamos a encontrar nuestra marca de clase.
¿Cómo encontramos la marca de clase? Entonces ya sabemos que la marca de clase, ya Dana nos decía, es sumar los dos límites, sumamos los dos límites de nuestro intervalo, que en este caso, por ejemplo, en el primero es 100 más 150, y eso lo dividimos entre 2, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestra marca de clase. Eso mismo debemos hacer con los demás. Entonces, 150 más 200 dividido entre 2, y vamos a hacer eso mismo, ¿listo? Entonces, voy a eso. 200 más 250 dividido 2. La ventaja de hacerlo acá en Excel es que usted directamente va a ir obteniendo las respuestas. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí yo cometí un error a la hora de trabajar en Excel. Yo escribí la operación, pero no me dio el resultado. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo quiero que me dé el resultado, antes de empezar a escribir, entonces yo debo colocar un igual. Cuando yo le coloco un igual, directamente Excel está asumiendo que yo quiero que me dé el resultado. Entonces ahí sí, cuando yo doy Enter, me da el resultado. Y repito la operación con todos los demás. Entonces ahora tenemos 250 más 300 dividido 2. Siempre dividido en 2 porque tenemos dos límites. ¿Listo? El inferior y el superior. Entonces en este caso es 300 más 350 dividido 2. ¿Sí? Aquí, esta parte que estoy haciendo es lo más largo, si se puede llamar de alguna manera, de todo el proceso que hay que hacer a la hora de trabajar en Excel, porque hay que ingresar estos datos manualmente. ¿Sí? No hay una fórmula que me permita copiarlos si están en una misma celda, como pasa ahí, que tenemos los datos, por ejemplo, ese 400 y ese 500 y ese 450 están en la misma celda. Si estuvieran en celdas separadas, sería más fácil, porque sería solamente dar clic en la celda y sale. Entonces, en este caso, como no es el caso, entonces ni modo, tenemos que hacerlo manualmente. Sin embargo, no genera ningún tipo de problema. Entonces, ya están las marcas de clase. ¿Listo? Para encontrar la desviación media ya nos dimos cuenta que necesitamos la marca de clase, ya la tenemos, y el total de datos. Ay, el total de datos no lo tenemos. ¿De dónde sale el total de datos? De la sumatoria de la frecuencia. Correcto, correcto. De sumar todas las frecuencias. Entonces aquí la forma fácil es, colocamos igual y escribimos la fórmula que queremos. Nosotros queremos sumar, entonces escribimos suma. Fíjense que ahí aparecen varias sumas, pero nos interesa sumar todos los números. Fíjense que es la primera opción. Damos la tecla tabulado, ¿sí? O si no, con el puntero, venimos y damos clic ahí encima y damos tabulado. Y lo que hacemos es seleccionar lo que queremos sumar. Entonces voy a sumar todos estos. Cierro paréntesis, doy Enter y ya está hecha la suma. La ventaja de hacer eso, ¿cuál es? Que si luego recontamos y decimos, ay, nos quedó mal este número, no era 123, era 192, 98. Entonces, directamente él me cambia el resultado. Esa es la ventaja de hacerlo en Excel. Si usted lo hubiera hecho a mano, tendría que haber vuelto a hacer la suma. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya el total de datos. N. Con ese total de datos, ya podemos entonces, por ejemplo, despreocuparnos de ese dato. Tenemos ahora, para la desviación media, nuevamente, acá en la parte superior derecha. Marca de clase, ya la tenemos. Total de datos, ya lo tenemos. Media aritmética, no la conocemos. Entonces hay que calcularla. Nos venimos a la otra fórmula. Para calcular la media aritmética, entonces necesitamos marca de clase, que ya la tenemos, frecuencia, que ya la tenemos, total de datos, que ya lo tenemos. Fíjense que todos los datos ya hacen parte de lo que conocemos. Entonces vamos a resolver las operaciones, siempre de adentro hacia afuera. Entonces primero la multiplicación, que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí tenemos que multiplicar x por f. ¿Sí? Entonces x por f. Pero eso es tan sencillo como hacer lo siguiente. Voy a colocar x, aquí está x, por f. Fíjense que ahí lo único que hago es ubicarme en la columna de F, doy Enter, ahí está hecha la multiplicación. Y pues, si me ubico en la parte inferior derecha de esta celda, fíjense que mi, mi puntero cambia de color, cambia de forma. Entonces pasa de ser la cruz blanca a la cruz negra. Entonces lo que hago es la arrastro. Al arrastrarlo me va a copiar la fórmula que acabamos de utilizar. Entonces directamente ahí ya está hecha todas las multiplicaciones. Entonces, fíjense que todo lo que estaba aquí dentro del paréntesis ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumarlos, ¿sí? Porque ahí viene entonces la sumatoria. La sumatoria
Pues igual que hicimos con el total de datos, entonces igual, suma, tabulado y selecciono lo que quiero sumar. Enter, ya quedó hecha la suma. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la suma. Para encontrar ese total de esa media, entonces ya sabemos que la media es igual a la suma, ¿sí? Fíjense que la acabamos de hacer, la suma, dividido el total de datos. Y el total de datos lo teníamos acá. Enter, ya quedó hecha. Ventaja que si nuevamente usted hizo todo el proceso y se dio cuenta que le quedó mal un número, digamos, no, que no era 235, sino 250. Atención a los números y verán que todo va a variar. Entonces cambió total de datos, cambió la suma y cambió también la media. Entonces la ventaja de utilizar el Excel es precisamente eso, que ante cualquier error usted se puede devolver y como ya está formulado, si está bien formulado el resultado no va, o sea, el resultado va a cambiar con los ajustes que usted le haga. Entonces fíjense que ya tenemos la media. ¿Listo? Profe, disculpa, ¿podría repetir cómo fue que hallaste la media? Es que me quedé, o sea, estoy tratando de hacer La media es la algo. división entre la sumatoria y el total de datos. ¿Sí? Sumatoria dividido el total de datos. Entonces aquí Listo, gracias, profe. tenemos que es la sumatoria, esta suma que tenemos acá en azul, dividido el total de datos, que es el que está en rojo. ¿Sí? Por eso están seleccionados estos dos. F13 con D13, F13 y D13. Listo, gracias, profe. ¿Vale? Entonces ya tenemos la media. Luego necesitamos encontrar la desviación media, es lo que estamos buscando. Entonces debemos continuar con esta tabla. Dice que en el numerador debe ir la sumatoria de la marca de clase menos la media. Ya conocemos la media. Entonces aquí va a ser marca de clase, o sea, XY, menos la media, menos X. Esta es XY. Y esta también es XY, que es la marca de clase. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos igual. XY, nos damos cuenta que es esta, menos la media. La media ahí dice que es 309.0095, por ejemplo. ¿Sí? Damos Enter y ya quedó. Nuevamente, seleccionamos, me ubico en la parte inferior izquierda, cambia de color la cruz, arrastro y ya quedó hecha toda la operación. Ahí están hechas todas esas restas. ¿Sí? O sea, fíjense que ahí ya está el numerador de la desviación media. ¿Qué nos falta? La suma, otra vez. Entonces la suma, ya sabemos cómo colocarla. Igual, suma, tabulado y seleccionamos lo que queremos sumar. Cerramos paréntesis, Enter. Ya está. Pero entonces nos dice que se necesita es el valor absoluto. Entonces para calcular la desviación media, ya sabemos que es igual a el valor absoluto de esto, ¿cierto? Entonces va a ser, podemos colocar una fórmula. Creo que se llama ABS. ¿Sí? ¿Listo? Fórmula ABS, que es valor absoluto, de absolute. Entonces, valor absoluto, ¿de qué número? De este número, ¿listo? Dividido el total de datos. El total de datos es este. Y ya está. Esa es la desviación media. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la desviación media. Queríamos calcular la desviación media, aquí la acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces ya está, desviación media, cálculo del grado. Vamos a hacer una corrección de un errorcito acá en la última parte. Fíjense que en la fórmula primero está el valor absoluto y después está la suma. Entonces aquí hay un error de orden en lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Vamos a corregirlo antes de terminar. Primero el valor absoluto, o sea que aquí va a venir el valor absoluto de XY menos X, menos la media. ¿Listo? Y la fórmula de valor absoluto la vamos a utilizar es aquí. Entonces, valor absoluto de este dato. ¿Listo? Y ahora sí arrastramos. Y aquí es donde vamos a hacer la suma. ¿Listo? Entonces, igual, suma de estos datos. La suma de esos datos, cerramos paréntesis. Y a ese dato, entonces, igual a este resultado de la suma es el que vamos a dividir entre el total de datos. ¿Listo? Entonces había que hacer la corrección porque en nuestra fórmula primero está el valor absoluto y después está la suma. Y si nos damos cuenta el resultado varía. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Primero valor absoluto, después la suma y después la división. Ahora sí
Con eso hemos terminado.